Gracias, presidente. Agradezco a Cabina recuperar el tiempo de interrupción. Quiero expresar que esta ponencia de archivo va a ser a nombre de toda la bancada de oposición, de la bancada alternativa, que hemos decidido pasar esta ponencia de archivo por lo leonino que es estructuralmente esta reforma tributaria. Con ello no queremos desconocer que seguro hay ciertos artículos, muchos de ellos que quedaron contemplados en esta ponencia de segundo debate, que fueron incluidos a petición de este Parlamento, del argumento y la discusión de diferentes congresistas de las diferentes bancadas. Por ejemplo, la eliminación del pago gradual del 12 al 4%, por ejemplo, para pensionados, que fue un logro de este Congreso, que no venía en la posición inicial del proyecto de reforma tributaria. O la devolución del IVA al 20% más pobre de este país, que fue una proposición justamente de la bancada alternativa. Pero en mi intervención quiero hablar del asunto de fondo estructural. Y de fondo y estructural, porque es lo que está pidiendo el pueblo colombiano en este momento. Porque las calles se han llenado por más de un mes, justamente porque está pidiendo soluciones de fondo estructurales a problemas heredados. Problemas que, por supuesto, no ha generado el presidente Iván Duque, pero que no ha dado la solución. Seguimos haciendo las mismas recetas, proponiendo las mismas respuestas para problemas que ya vienen de antes, y por ende la solución va a ser lo mismo. Por ejemplo, el desempleo estructural del país de 2.6 millones de colombianos, que es una cifra que todos conocemos, que es una cifra real, datos reales que proporciona el DANE, sin hablar de los informales y del subempleo, que está desbordado. Solicito a Cabina, por favor, la presentación en pantalla. Por segunda vez les agradezco. Y nos oponemos a esta reforma tributaria por dos razones fundamentales. De fondo, mi compañera Catherine Miranda va a hablar en detalle de los puntos que tenemos de la reforma tributaria que no nos parece. Yo voy a hablar un poco más de lo macro. Y me refiero a dos realidades principales de esta reforma tributaria. ¿Para qué una reforma tributaria, colegas? El Congreso no ha asumido bien lo importante que puede ser la política fiscal para un país como el nuestro. Y no lo digo este Congreso, sino históricamente. Este Congreso ha aprobado alrededor de 17 reformas tributarias en los últimos 20 años. Y creemos que hacer reformas tributarias cada 18 meses es lo habitual y lo normal en los países modernos, cuando es completamente lo contrario. Aquí estamos acostumbrados a hacer reformas tributarias para cuadrar caja, para tapar huecos abriendo otros. Cualquier país moderno hace reformas tributarias con dos propósitos principales. El primero, fortalecimiento del Estado para hacer crecer a la economía, que eso no lo logra esta reforma tributaria, ya lo voy a explicar. Y segundo, el instrumento de las políticas fiscales nos ayudan a disminuir la desigualdad. Cualquier país en el mundo, del mundo occidental, utiliza el instrumento de la política pública fiscal para reducir la desigualdad. Y en Colombia hacemos completamente lo contrario. Profundizamos la desigualdad. Y eso lo voy a exponer. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la discusión de fondo en esta reforma tributaria? ¿Por qué nos oponemos como partido de oposición? Porque esta reforma tributaria en los próximos 3 años va a generar un déficit de alrededor de 10 billones de pesos. Lo dice Fedesarrollo, lo dicen algunos gremios que durante el fin de semana se han estado expresando con preocupación del presupuesto que va a dejar de ingresar al Estado por vía de esta reforma tributaria, que, entre otras cosas, por ejemplo, disminuye el impuesto de renta a las grandes corporaciones. ¿Qué ocurre, apreciados colegas, cuando deja de entrar 10 billones de presupuestos al fisco? Ocurren 3 realidades. Primera realidad, lo que dejamos de cobrar a las empresas tenemos que cobrarlo, tenemos que sacarlo mediante otros caminos.
El camino más recurrente en las últimas 17 reformas tributarias es vía impuesto a las personas. Traigo un ejemplo, el IVA al 16% que estaba en el 2001 y que hoy está al 19% en el 2019. Que el año pasado en la ley de financiamiento se propuso por parte del gobierno de este Congreso y que este Congreso no permitió. Y si no es ahora, en los próximos 2 años, como vuelve a ocurrir, y se acordarán de mí, apreciados colegas, que en los próximos 2 años, si se aprueba esta reforma tributaria, volveremos a hacer otra reforma tributaria para tapar ese déficit de 10 billones. Segunda consecuencia, si queremos mantener el nivel de gasto y de inversión del Estado con un desfinanciamiento de 10 billones de pesos, esa plata que no logramos conseguir vía tributo, la tenemos que sacar vía por deuda pública. Traigo el ejemplo. En el 2012 el 40% del PIB estaba en deuda, para el 2018 el 59%, porque somos un país que con las reformas tributarias que hemos adelantado en los últimos 15, 20 años, desfinanciamos al Estado y por eso nos toca apelar a la deuda pública. Tercera consecuencia, apreciados colegas, y es lo más problemático, y son ustedes, congresistas, que son los primeros que ponen la cara ante el pueblo. En elecciones ahorita, cuando vayan en diciembre a visitar a la gente, aprobando una reforma tributaria que desfinancia 10 billones de pesos al Estado, conlleva a un estancamiento de la inversión social, de los programas sociales, de la infraestructura del país. Eso es lo que genera 3 vías, 3 consecuencias, lo que genera un déficit de 10 billones de pesos. La única reforma tributaria en el mundo, colegas, que desfinancia al Estado. Es sorprendente. La única reforma tributaria que lo que posibilita es que el Estado deje de recibir plata. El mundo al revés. Y el segundo argumento, la desigualdad. Este cuadro que ustedes ven es un mapa que compara el Gini, el indicador de desigualdad, antes y después de impuestos en los países occidentales. Al lado izquierdo ustedes ven señalado en rojo, si no alcanzan a ver, a Colombia. De ahí para adelante, ustedes ven la desigualdad comparada en términos de puntos azules y puntos grises. Puntos grises antes de impuesto, puntos azul después de impuesto. Vean cómo paulatinamente en cualquier país occidental moderno, en las grandes, todos de la OCDE, después de impuestos generan sociedades más equitativas y más justas, más igualitarias. Vía tributo podemos generar sociedades más justas, más equitativas, como dice el plan de desarrollo del presidente Duque. Pero nosotros ocupamos el último lugar. De eso haremos el debate respectivo. ¿Y por qué ocurre ello? Por lo siguiente. Primero, porque nuestra economía es una economía que sigue dependiendo del sector especulativo y del sector rentista del país. Y la reforma tributaria no quiere hacer ninguna apuesta afirmativa para poder contrarrestar ello. Les traigo a colación el crecimiento por sector, lo corrido del año 2019. El promedio interno bruto, crecimiento 3.1. Por debajo del 3.1 vemos el sector de la construcción, el sector de la agricultura, ganadería, industrias manufactureras. Todas por debajo del crecimiento promedio del país. Lo común en todas ellas son los sectores que más generan puestos de trabajo, pero son los sectores que menos están creciendo en el país. Y por el contrario, al otro lado, crecimiento del 6.1, las actividades financieras y de seguros. Los bancos, lo que la terminología actual a nivel internacional llama los milmillonarios. Y aquí conocemos muy bien quiénes son. El Grupo Sarmiento, el Grupo Aval, los que están metidos en todos los negocios, no solamente bancos, sino cualquier negocio grande en este país, están metidos los grandes banqueros, que son justamente el sector que más crece. Y yo le traigo a colación porque hay una falacia de algunos que han pretendido plantear que nosotros como oposición estamos en contra de las empresas. No, señores, no, señores. Nosotros somos los que estamos defendiendo al empresariado en este país, junto con el Partido Liberal. Miren la industria manufacturera, doctor Chacón. Usted que hizo un gran debate aquí en la Cámara de Representantes con el tema de la crisis de la industria. Un sector golpeado por el modelo económico de nuestro país. Una política tributaria seria debería controlar eso. Una política tributaria seria
permite generar mecanismos de coordinación y de regulación que el mercado por sí solo no puede. Por eso lo importante. Y no es para estatizar, no es para violentar el libre mercado, sino para regular lo que el mercado por sí solo no puede regular. ¿Y cómo estamos en materia de impuestos también en términos sectoriales a nivel empresarial? Porque ni crean que con esta reforma tributaria todas las empresas ganan por igual. Eso no es cierto, colombianos. No es cierto. Cuando nos dicen que nuestro país está creciendo el 3%, en ese crecimiento a uno les va mejor que a otros. Y por eso las demandas ciudadanas en la calle son aquellas personas que están sintiendo que ese crecimiento de papel de 3% no impacta positivamente sus vidas. Y eso ocurre con las empresas, igual con las empresas. ¿Cómo estamos en materia de impuestos y de empleo a nivel empresarial, a nivel de sectores por empresa? Fíjense por favor, el impuesto efectivo de renta, después de todas las deducciones, etcétera, es diferente para el sector industria en la parte alta de la tabla respecto al sector financiero en la parte baja de la tabla. En términos reales, el sector industrial, que es el que genera valor agregado a la economía, el que transforma los productos, termina pagando en tasa efectiva real de tributación 19.40%. Y es de los sectores que más genera trabajo, 11.39%. Mientras que el sector financiero, los bancos, que para hacer cualquier reforma del sistema bancario en este Congreso hay que plantear como 10 proyectos para que se apruebe uno, termina pagando, tributando al final el 7%. Y miren el porcentaje de trabajo que generan el agregado nacional, apenas el 1.38%. El mundo al revés. Una economía especulativa, una economía rentista, que no es capaz de diversificar su matriz productiva para generar empleo de calidad, trabajo de calidad, que soporte la demanda laboral. Pero sigamos hablando de la desigualdad de empresas. Es que esto no es una lucha de clases, así lo presenta, como si fuera una lucha de clases, no. Analicemos las mismas empresas porque no todas las empresas ganan igual. Y se los digo a ustedes, colegas, que viendo todos estos impedimentos, sabemos muy bien que acá hay personas empresarias y con familiares empresarios, pero se les aseguro que no de los milmillonarios que son los que más ganan en este país. Miren la tabla diferencial de la desigualdad empresarial. Esta es la desigualdad Gini empresarial por patrimonio. Al lado derecho, el 10% de las empresas en este país concentran el 95.40% del patrimonio. Díganme si no es lamentable esta cifra. El 10% de las empresas de este país. Y al contrario, el 10% de las empresas más pequeñas apenas el 0.01%. La desigualdad absoluta en la concentración de patrimonio empresarial. Y esta reforma tributaria no plantea una propuesta progresiva para que las empresas que tienen más patrimonio o que generan más utilidades, pues paguen más, como cualquier sistema progresivo en el mundo, como lo plantea la misma Constitución. No solamente en patrimonio, sino en la concentración de ingresos. Ocurre lo mismo. El 10% de las empresas concentran el 94% de los ingresos empresariales de todo el país y solamente el 0.01% lo contemplan las 10 más pequeñas. Así que no nos vengan con este cuento que aquí todos los empresarios ganan por igual. Eso es falso, eso es mentira. ¡Mentira! Estas reformas tributarias se hacen a nombre del empresariado, pero para que algunos empresarios, los más poderosos, los milmillonarios, los super ricos, sean los que salgan con el premio mayor, con la concentración mayor. Este es el sistema tributario respecto a la tasa efectiva de impuestos, por decir, si comparamos según el tamaño de las empresas. Fíjense en las barras. Al lado derecho, el número 10, el 10% de las empresas más grandes, más ricas, más poderosas. Miren cómo termina pagando de tasa efectiva de impuestos mucho menor que al otro extremo, el decil número 1, que son el 10% de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que en este país las pequeñas y medianas empresas, se los digo así, terminan facturando mucho más, pagando mucho más, de tributo, que el mismo Sarmiento Angulo. En la tasa efectiva real de pago, no en la tasa nominal, sino en la tasa efectiva real de pago. Y lo podemos sostener ante cualquiera, apreciados colegas.
tenemos los documentos, tenemos los indicadores y lo presentamos. ¿Cómo debería ser una política tributaria progresiva justa? Algo más o menos así. Que el 10% de las empresas más ricas pues tuviesen que aportar un poco más. La riqueza es socialmente construida, pero la distribución de la riqueza es completamente concentrada. Y de eso estamos hablando. Aquí varios colegas en la discusión en las comisiones terceras decían que apoyaban esta reforma tributaria, que aunque no era la gran reforma estructural que quisiéramos como país, tenía cosas positivas y que por eso tocaba apoyarlas. Pues yo les digo, colegas, a los que hacían esa afirmación, que es que el país está pidiendo en este momento reformas estructurales, que los que están marchando ya no son solo desempleados, sino también trabajadores y empresarios, esos pequeños y medianos empresarios que generan alrededor del 70% del trabajo en el país y que no se ven beneficiados como si se ven beneficiados la gran élite empresarial de Colombia. En conclusión, los emprendedores pagan la misma renta que Ardila Lule en términos nominales. Si fuese más progresiva esta reforma tributaria, ¿por qué no hacemos un enfoque diferencial? ¿Por qué no segmentamos, no distribuimos por tamaño, por productividad, por valor agregado? Que la empresa pueda pagar según también la generación de riqueza que genera. Que no permitamos esos descuentos y esos beneficios tributarios a las grandes empresas, a los millonarios. Los multimillonarios de este país pagarían el 42% de renta, mientras que en los países de la OCDE pagan alrededor del 51%. Y aquí estamos hablando de personas naturales, ya no las personas jurídicas, sino las personas naturales. ¿Por qué entonces no subimos un poquito más? Subamos un poquito más, eso está contemplado en la reforma tributaria actual. Subamos un poco más el porcentaje. Claro, que Ardila Lule pague un poco más, ¿por qué no? ¿Por qué no, congresistas? ¿A quién nos debemos nosotros? ¿Ardila Lule o al pueblo colombiano? ¿Ardila Lule o al pueblo colombiano? ¿Al Grupo Sarmiento o al pueblo colombiano? Un sistema tributario justo compensaría de mejor manera el sistema tributario de quienes pagan en términos empresariales, en términos naturales o como personas naturales. El dato: los 30.000 multimillonarios en este país ganan 199 millones de pesos al mes. 30.000 personas, es como llenar el estadio del Campín, ganan 199 millones de pesos al mes. El contraste: 11 millones de colombianos ganan 828.000 pesos al mes. Eso equivale a la relación del 0.0012% respecto al 44%. Y esto no es un tema de clases, esto es un tema de construir una sociedad justas y equitativas. Lo hace cualquier país moderno. Pregúntele a Japón si no lo hace. Pregúntele a Corea del Sur si no lo hace. Pregúntele a cualquier país de la OCDE que sabe muy bien, como muchos han dicho, que debemos dejar de gravar a las empresas para cobrarle más a las utilidades de las personas naturales o a los dividendos. Y nos falta mucho, apreciados colegas. Yo termino concluyendo, señor presidente, que algunos de ustedes, congresistas, yo sé muy bien que a algunos de ustedes el paro nacional tal vez no les genera algún tipo de reflexión. Tal vez porque sus votos, creen que sus votos no están en las personas que salen a la movilización. Algunos siguen insistiendo que los que se movilizan son vagos y desocupados. Yo les pido, apreciados colegas, que tengamos un poco más de respeto con la gente que se moviliza. Y ese respeto significa que nos dediquemos un poco a escucharlos, a escuchar sus demandas, a escuchar el... Dos minutos, representante Racero. A escuchar en silencio, detenidamente, qué es lo que nos quiere expresar el pueblo colombiano después de un mes de movilización permanente. ¿Qué es lo que nos está diciendo las calles en este momento el pueblo colombiano aquí en la Plaza de Bolívar? Y los invito a los que quieran salir, vamos, y los escuchamos. Claro, ellos no nos van a hablar de la teoría económica, tal vez como les ponemos acá, pero sí nos van a decir y sí nos están diciendo
que las políticas económicas en este país no han funcionado mucho. No han funcionado mucho. Que tal vez las políticas económicas en este país las sienten ellos en el bolsillo de manera negativa. Que tal vez las políticas económicas en este país no responden a la necesidad de empleo o de trabajo digno. Por eso es que nos critican una y otra vez. Porque no comprenden por qué estamos haciendo una demanda ciudadana en la calle y aquí estamos votando al contrario. Yo espero, y con esto termino, señor presidente, que en estas votaciones de la reforma tributaria impere el argumento y la razón. Que sobre el argumento y la razón y sobre los datos que estamos presentando tomemos la decisión en función de nuestro pueblo, en función de nuestra gente. Y ¿por qué no? Reestructuremos una política tributaria diferente. Yo sí estoy de acuerdo con hacer una reforma tributaria, yo sí estoy de acuerdo, pero que pueda dar esos saltos cualitativos que la gente está demandando. Que podamos hablar a profundidad de los problemas.